Un sábado por la mañana, en el centro de Barcelona, un grupo de 11 encapuchados fuertemente armados toman a más de 300 personas como rehenes. Que se lo están llevando y lo van a matar a todos. ¿Han matado a alguien? Es la mañana del 23 de mayo de 1981. Barcelona despierta al eco de disparos y gritos de dolor. 11 sombras vestidas de negro arribaron al Banco Central, marcando el inicio de una jornada que quedará grabada en la memoria colectiva de todos los españoles. Ese día, un grupo de atracadores tomó como rehenes a más de 300 personas en una pesadilla que duró casi 2 días. Durante este tiempo lograron burlar completamente a 1.350 policías, convirtiendo el operativo en una de las mayores humillaciones de las que se tenga recuerdo. Esta es la historia de un asalto que mantuvo en vilo a España, un evento que mezcló política, crimen y un misterio que aún hoy no tiene respuesta. En esta nueva entrega de Militarmente intentaremos buscarla. En la sala del 091, dependiente de la Brigada Regional de Seguridad Ciudadana, se recibe una comunicación anónima indicando que en la oficina principal del Banco Central, en el número 23 de Plaza Cataluña, se estaba en aquellos momentos atracando. Se acercan coches Z y K y son repelidos con un disparo por parte de los asaltantes. El 23 de febrero de 1981, España estuvo al borde del precipicio cuando en las ciudades de Valencia y Madrid se llevó a cabo un intento de golpe de Estado realizado por guardias civiles bajo el mando del teniente coronel Antonio Tejero. Las tropas asaltaron el Palacio de las Cortes durante la votación para la investidura del candidato a la presidencia del gobierno, Leopoldo Calvo Sotelo. La insurrección fue contenida en 24 horas y para muchos fue el final definitivo del golpismo en España. Sin embargo, lo que nadie se imaginaba es que ese hecho de violencia política sería la primera pieza en caer en un juego de engaños y mentiras que desembocaría en el robo bancario más estrepitoso de la historia europea, llevado a cabo exactamente 3 meses después. Conozcamos a los protagonistas. Dentro de la banda de ladrones que atacó el Banco Central, se pueden distinguir 3 figuras principales que organizaron y llevaron a cabo las acciones más determinantes de este hecho. El líder de todos era José Juan Martínez Gómez, alias El Rubio, un joven de 25 años y una larga experiencia en atracos, robos y atentados con una facción anarquista. Junto a él estaban Mariano B., un muchacho de tan solo 21 años, sin antecedentes y que fue atraído al crimen bajo la promesa de increíbles ganancias monetarias. Por último, es importante destacar a Julia, una empleada del banco quien facilitó información crucial a los ladrones. Sin su cooperación, el atraco hubiera sido virtualmente imposible. El resto de la banda se componía de criminales con cierta experiencia, pero era un grupo bastante heterogéneo, lo que deja flotando la pregunta básica de todo hecho histórico: ¿por qué? Al hablar de un robo, esa respuesta puede parecer bastante obvia. Dinero, muchísimo dinero. Sin embargo, el ataque al Banco Central tiene muchas aristas misteriosas que dan lugar a suposiciones mucho más complejas.
Las teorías más aceptadas indican que el Rubio, cansado de tantos atracos y operativos de poca monta, decidió construir un plan que le cambiara la vida de una vez y para siempre. Una sola jornada en la que o bien ganaría millones o terminaría muerto en manos de la ley. Que el atraco se le ocurre estando en la cárcel y al pensar que no puede pasarse toda la vida dando pequeños golpes. Que decidió Barcelona porque era la ciudad que conocía y el banco lo eligió por características y ubicación. Esta teoría tiene mucho sentido. Después de todo, el Rubio era oriundo de Barcelona y no era la primera vez que orquestaba un robo complejo. Sin embargo, por algunos increíbles detalles que veremos más adelante, otros expertos señalan que el robo fue en realidad un encargo que provino desde las más altas esferas de poder de España. Ese atraco fue en realidad un complicado operativo para recuperar información sensible que podría manchar la reputación de una de las personas más importantes del país. Todo su argumentario sobre que él era enviado, había sido contratado por una alta instancia de los servicios de inteligencia del Estado, que el objetivo era no llevarse el dinero, sino que obtener de una determinada caja de seguridad determinada documentación que pertenecían al actual rey emérito, ¿no? A Juan Carlos I, y que eran datos sobre el papel que había podido jugar en las semanas, incluso en los meses antes del golpe de Estado que lidera Tejero. Según testigos e investigadores, los ladrones del Banco Central se mostraron curiosamente interesados en la zona donde se resguarda la documentación sensible, en las bóvedas donde personas importantes trataban de proteger sus secretos más oscuros. Se habla de un maletín que contiene datos que ligaban al entonces rey de España, Juan Carlos I, con el brutal intento de golpe de Estado que había ocurrido hacía tan solo 3 meses. Esa no era una acusación menor, era igualar a la corona con el golpismo, a las figuras más importantes de la monarquía, con el fascismo que tanto dolor le había causado al país. Esos datos, de ser certeros, eran una bomba de tiempo que amenazaba con destruir por completo la reputación del rey. Es por eso que los servicios de inteligencia habrían contactado a El Rubio para llevar a cabo el atraco más ambicioso de la historia. Uno que en primera instancia parecía imposible, pero que luego se desarrolló como el engaño más grande perpetrado en suelo ibérico. Cuando bajo por primera vez a la cámara es cuando se había abierto la 150, sí. Que es cuando se sacan los documentos, se meten en una cartera de pie, yo hablo siempre en un maletín. Pues nada, la primera salida de rehenes, que eran clientes, la mayoría, todos prácticamente, pues salieron 3. El primer grupo nunca fue identificado. Faltaban pocos minutos para las 9 de la mañana del 23 de mayo de 1981. El Banco Central de Barcelona, ubicado en la Plaza Cataluña, en el corazón de la ciudad, comenzaba el día con una marea de gente que acudió a realizar trámites de todo tipo. Las filas bancarias son tediosas, pero en esa mañana primaveral, todo parecía marchar con normalidad para los más de 300 clientes que se amontonaban dentro del enorme edificio de 7 plantas. Afuera, un grupo de 11 delincuentes esperaban el momento adecuado para ingresar a cambiar para siempre la vida de esas personas. Ataviados de negro, aguardaban la señal de comenzar con un plan ambicioso que ni siquiera ellos conocían por completo. Cuando el reloj dio las 9, comenzó la acción. Y doy la orden de entrada. Entonces cerremos la puerta principal y bueno, di 3 tiros al aire, en el techo. Yo los vi venir por un pasillo disparando al techo y preguntando dónde estaba el director. Sería para asustar. Pero ¿dónde está el director? Que tenemos que matarlo para que vean que esto, matar al director en cuanto lo encontréis. Y ya se empezó el fuego, que se empezó a escuchar todo el tiroteo y a bajar la gente hacia el patio de operaciones. El director estaba reunido como todas las mañanas, entonces cuando empezaron a oír eso se escondieron en un cuartito pequeño. Allí había unas 7 personas y bueno, esos quedaron allí escondidos. Los disparos y los gritos cortaron la calma tediosa del hall del Banco Central.
De repente, esa mañana que había comenzado con trámites y largas filas burocráticas, se había convertido en una historia de horror que tenía balazos como banda sonora. Las 300 personas que se encontraban en la institución catalana se arrojaron al suelo con desesperación, tratando de escapar de las balas. Algunos imploraban clemencia, pensando que se trataba de un ataque terrorista o de alguna secuela violenta del golpe de Estado que había vivido el país hacía solo 3 meses. Fueron segundos de completa confusión a medida que el Rubio y sus 10 secuaces avanzaban demandando la presencia del director para, en sus palabras, ejecutarlo allí mismo. Los 11 atacantes se veían imponentes, más aún ante los ojos aterrorizados de los clientes que no entendían qué estaba sucediendo. El grupo liderado por el Rubio estaba armado con pistolas y escopetas. Se movían con seguridad, como si fueran un pequeño ejército que había practicado esos pasos en incontables ocasiones. Su precisión era tan sorprendente como terrorífica. Más tarde se supo que además de las armas de fuego, los ladrones también contaban con material explosivo, el cual estaban dispuestos a usar si las autoridades no brindaban las respuestas que ellos esperaban. Sí, número 1, usted ha dicho que si no aceptan las condiciones que han planteado, nadie va a salir de ahí, del Banco Central. No, señor, de aquí nadie tiene posibilidad de salir si nosotros no nos da la gana. ¿Qué podría ocurrir si no se aceptan las condiciones? Podría ocurrir la mayor catástrofe que haya podido ocurrir nunca en España. ¿Como por ejemplo? La voladura de un edificio de 7 plantas. Acabas de escuchar una de las tantas comunicaciones telefónicas entre las fuerzas de seguridad y los atracadores. Los contactos eran tensos. En cada llamada los captores afirmaron que si sus demandas no eran cumplidas, España entera vería en prime time la muerte de 300 rehenes. Una masacre sin precedentes. La amenaza de una detonación en pleno centro de Barcelona preocupó seriamente a las autoridades y desde el gobierno dispusieron la totalidad de los recursos policiales y militares para controlar la situación. De esa manera fue que más de 1.350 efectivos se apersonaron en las puertas de la entidad bancaria ubicada en la Plaza Cataluña. Aquello era un mar azul y verde. Las casas y edificios linderos fueron ocupados como centro de operaciones y las terrazas se destinaron a francotiradores que debían vigilar con atención cada movimiento, esperando la oportunidad de acabar con los delincuentes. Allí también arribó otra parte fundamental de esta historia y su construcción como una leyenda negra: los medios de comunicación. Diarios y noticieros no quisieron perder la primicia de una toma de rehenes masiva en uno de los bancos más importantes del país. La presencia de reporteros fue tal que incluso algunos lograron conversar de forma directa con los rehenes a través de las ventanas abarrotadas. ¡Todos y tiran! ¿Qué? Que nos maten a todos, que se nos están llevando y nos van a matar a todos. ¿Han matado a alguien? No, pero lo van a matar, no sé si habrán matado a alguno. Pero no han matado a alguien todavía. Nos van a llevar a todos aquí y nos matan a todos. ¿Cómo? Perdón, callao. ¿Qué? ¡Por favor! ¿Qué queréis? ¡Que no tiren! ¡Que si tiran ustedes nos matarán ellos! Los rehenes habían recibido exactamente la misma amenaza que los militares. Si intentaban algo, iban a ser asesinados. Es por eso que salieron a la ventana a implorar que el personal de seguridad no disparara contra los ladrones, que se mantuvieran en calma y que priorizaran negociar antes que capturar a los delincuentes. Las autoridades se vieron atadas de pies y manos, teniendo que acatar los deseos de individuos violentos, que catalogaron como enemigos de la libertad y la democracia. Desde un primer momento la situación fue bastante particular. Durante el mediodía y la tarde, los asaltantes hicieron un intento de fuga a través de un túnel por los sótanos del edificio, lo que les resultó imposible, pues la piedra no cedía a los instrumentos que habían llevado. Viendo que el plan de fuga inicial no funcionaba, decidieron hacer una pila con los billetes del banco, mientras las negociaciones siguieron.
Las demandas de los 11 criminales fueron publicadas mediante un comunicado y sorprendieron a todo el país. Ellos reclamaban la inmediata liberación del teniente coronel Antonio Tejero junto a otros 4 militares que participaron del golpe de Estado. Que en el plazo de 72 horas estos individuos tuvieran a su disposición una aeronave para huir a Argentina sin ningún tipo de obstáculo o consecuencia política. Además, advertían que si no se ponía en marcha el cumplimiento de estas demandas, asesinarían a 10 rehenes y a cada hora restante uno más se sumaría a la lista de fallecidos. Si las fuerzas de seguridad intentaban penetrar el edificio, el Banco Central de Barcelona volaría por los aires. De inmediato la noticia dio vuelta al país. Tensión que ha aumentado considerablemente en el transcurso de las últimas horas ante las nuevas amenazas de muerte para los rehenes que han hecho los asaltantes. Las últimas imágenes y la última información sobre este dramático suceso la tiene nuestra redacción en Barcelona. A medida que pasaron las horas, los pedidos de los atracadores se volvieron cada vez más extraños. Lo que comenzó con demandas políticas y reivindicaciones al fallido golpe de Estado se transformó en una burda lista de supermercado. Comida, vino, televisiones y hasta drogas duras figuraban en la lista de solicitudes de los hombres de El Rubio. La naturaleza de las demandas intrigó a las autoridades y los medios de comunicación. No podían terminar de comprender a los responsables del caos en que estaba sumida toda Barcelona. ¿Eran militares borrachos? ¿Terroristas fanáticos de la comida española? ¿O simples locos en búsqueda de quedar en la historia mediante el derramamiento de sangre inocente? El gobierno logró negociar accediendo a enviar algunos de los productos pedidos a cambio de la liberación de rehenes. Los criminales aceptaron y en el transcurso de la tarde algunos clientes del Banco Central salieron por la puerta principal. Eran pocos, principalmente mujeres y personas mayores que se habían asustado con la situación y corrían riesgo de morir. Sin embargo, la gran mayoría de los rehenes permanecieron dentro del edificio de 7 plantas. Mientras tanto, la policía desplegó un operativo especial que incluía a personal de élite de todo el país. Y se alerta al equipo que estaba de reserva. Desde Guadalajara nos desplazamos a Barajas. En Barajas subimos al avión que iba a salir y despegamos con 2 equipos hacia Barcelona. Creo recordar que era un equipo, estaríamos alrededor de los 40 o 50 personas. Los ladrones insistieron con sus demandas principales. Querían que los militares fueran liberados y que un segundo avión fuera puesto a disposición de El Rubio y sus hombres para escapar de España. Por supuesto, las autoridades no estaban dispuestas a conceder ese deseo, ya que representaría una humillación total para el país. Las conversaciones telefónicas fueron cada vez más tensas, sin llegar a puntos en común. Lo más increíble es que desde prisión, el teniente coronel Antonio Tejero se desvinculó públicamente del asalto y afirmó no tener absolutamente nada que ver con los delincuentes que demandaban su liberación. Esto no hizo más que sembrar más dudas alrededor del grupo. ¿Quiénes eran y qué querían realmente? Luego de varias llamadas infructuosas, el ejército trató de enfrentar la situación de manera desafiante. En la mañana del 24 de mayo, una tanqueta blindada fue emplazada en las inmediaciones del banco para lanzar mensajes amenazantes contra los atracadores. La idea era amedrentar a los criminales demostrando el poder del ejército español. Una vulgar flexión de músculos que resultó totalmente inútil. La respuesta de parte de los hombres de El Rubio fue tan inmediata como clarificadora respecto a quién estaba en control de la situación. Entonces dio orden de disparar, le dispararon a la tanqueta. Cuando sintió el impacto de un 45, pues el piloto se puso nervioso, casi se come el bordillo del jardín y bueno, se retiraron.
De esa manera, con salvajes disparos contra el equipo militar, las negociaciones entraron en un limbo del que jamás salieron. Era el final de las charlas. El uso de la tanqueta despertó mucha polémica, ya que muchos consideraron que fue un acto temerario por parte del ejército, más aún sabiendo que los propios rehenes advirtieron que no dispararan, ya que sus captores estaban completamente dispuestos a asesinarlos. Las imágenes del vehículo blindado recorriendo las calles de Barcelona quedaron grabadas en las retinas del público y también en la de los incrédulos prisioneros del banco. Lo de la tanqueta también fue una cosa, o sea, ¿pero con qué finalidad? Bueno, finalidad que también nos pusieron en peligro. Y joder, una tanqueta de la Guardia Civil ahí. ¿Eh? Yo qué raro. La aparición de la tanqueta rompió de manera definitiva la escasa confianza que se había construido entre los ladrones y las autoridades. Ninguna de las dos partes estaba segura de cómo proseguir, lo que añadía un toque de azar y caos muy peligroso. Por el lado de los criminales, querían intentar por última vez escapar del banco sin ser vistos. El problema es que afuera había más de 1.350 elementos, entre ellos casi 50 miembros del Grupo Especial de Operaciones o GEO. Se vio y se pudo comprender que la única forma de poder acceder al banco era por la parte superior, porque las puertas de acceso estaban cerradas, por el subsuelo no se podía acceder y el sitio posiblemente más favorable sería el entrar por las azoteas. Durante la tarde del 24 de mayo, uno de los asaltantes se encontraba en la azotea junto a un rehén. Entonces un tirador del grupo GEO jaló del gatillo y mató al delincuente. Era la primera víctima mortal desde el inicio del atraco. El hombre abatido era cuñado y hermano de otros miembros de la banda de El Rubio, el cual puso en crisis a todo el grupo. Por primera vez sentían miedo y dudas sobre el plan que les planteaba su líder. Hubo discusiones y empujones entre los propios delincuentes, algo que las autoridades tomaron como una señal positiva. De repente, esos misteriosos criminales que parecían profesionales absolutos mostraban grietas en su organización. Aprovechando esos instantes de caos, se dio la orden de que el Grupo de Operaciones Especiales realizara un ingreso de emergencia al edificio del Banco Central mediante la azotea. Un acto temerario que puso en riesgo a los más de 250 rehenes que aún estaban en poder de los delincuentes. Porque el presidente del gobierno había dado la orden de asaltar el banco. Carbo Sotelo dio la orden de asaltar el banco, aún con más de 200 rehenes en nuestro poder. Si bien los GEOs pudieron ingresar al banco con facilidad, los 7 pisos y el tamaño general de las habitaciones les dio cierto margen de tiempo a El Rubio y sus hombres. Decidieron entonces que era momento de ponerle fin a esta aventura terrorífica, y su plan era tan extravagante como original. Iban a liberar masivamente a los rehenes por la puerta principal para infiltrarse en la muchedumbre y escapar del Banco Central camuflados entre más de 250 víctimas. Para ello era necesario descartar la ropa táctica y adoptar una apariencia cotidiana tomando prendas de los clientes. Los propios rehenes empiezan a darnos ropa, a mí me dieron un jersey rojo y unos pantalones, pero no me iba. Se quitaron la capucha y nos pusieron pues a lo que estábamos ahí pendientes y demás y apuntados con la pistola en la cabeza. Fue entonces que en la tarde del 24 de mayo las puertas del Banco Central se abrieron de par en par, permitiendo que cientos de personas salieran a las calles, entregando una imagen tan caótica como icónica. La banda de sonido de ese momento eran los disparos que se efectuaban entre los miembros de la banda de El Rubio y los elementos del grupo GEO que trataba de abatir al resto de los ladrones.
del Banco Central, cosa que consiguen en estos momentos. Las imágenes son suficientemente expresivas por sí mismas. Los rehenes, lógicamente, buscan lugares de protección, puesto que se producen intercambios de disparo entre los miembros del GEO y los secuestradores. La salida fue épica, porque había unos policías que nos decían, venid para acá, otros que nos decían, tiraros al suelo, otros para acá. Entonces eso, acompañado de un tiroteo, el entorno era ese. El fuego cruzado por poco no acabó con la vida de rehenes inocentes. Fue una acción completamente temeraria que puso en riesgo a cientos de personas. El atronador sonido de los disparos de armas semiautomáticas se apoderó de la Plaza Cataluña. Gritos, desesperación y confusión. Luego de algunos segundos de terror, el tiroteo se paró. Ante ese giro inesperado, las autoridades comprendieron cuál era el plan de los atracadores. Es por ello que les ordenaron a todos los presuntos rehenes que se arrojaran al piso para ser inspeccionados. Más de 1.350 efectivos no podían permitir que 10 delincuentes peligrosos se escaparan enfrente de sus propias narices. La identidad de los atracadores era evidente. Su aspecto de alguna manera llamó la atención de los efectivos, y con la ayuda de los rehenes que prestaron atención a detalles como pelo, voz y altura, lograron identificar a varios de los responsables del caos. Ni siquiera el sagaz Rubio quedó por fuera de esa cacería. Su pasado de activista político y sus largos años tras las rejas fueron su talón de Aquiles. Están los geos conmigo, me voy a encontrar la tanqueta y llega un inspector del grupo de la política social y me reconocen. Y les dice, por si este es anarquista. La versión que da ahora de los hechos responde a las preguntas del gobierno y la oposición. Que el atraco se le ocurre estando en la cárcel y al pensar que no puede pasarse toda la vida dando pequeños golpes. Me la invento. Me la invento porque es la versión que ellos quieren escuchar y la prueba es de que hay algunas contradicciones que ni siquiera se preocupan de arreglarlas. El saldo final del operativo fue positivo para el Estado español. Después de todo, el único fallecimiento había sido el de aquel ladrón que murió de un disparo en la azotea. Por el lado de los rehenes, las más de 300 personas que pasaron por ese infierno no presentaban heridas de ningún tipo. La investigación oficial respecto a los actos de la banda de El Rubio dio como resultado que eran una pandilla de malvivientes sin ninguna conexión o intención política. Fueron condenados a entre 30 y 40 años de prisión, poniendo un cierre perfecto a la crisis. Sin embargo, desde 1981, varios protagonistas del atraco afirman que la subtrama política es verdadera, que aquello no fue un robo, sino un operativo ordenado por las altas esferas de poder para tomar un maletín repleto de documentos sensibles que podrían poner en jaque a todo el gobierno español. ¿Qué había realmente en ese maletín? ¿Existió siquiera? Las declaraciones de El Rubio, llenas de contradicciones, no han podido ser verificadas. Al día de hoy, el asalto al Banco Central sigue siendo uno de los mayores misterios de la historia reciente de España. De esta manera llegamos al final del video. Si te gusta este contenido, te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones de nuestro canal. Sin más, nos despedimos hasta la próxima entrega de Militarmente. Gracias por acompañarnos.